Entonces dice ahí, una vez más desde el 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, o sea que ellos van a ser juzgados por esa ley que ellos ya habían escuchado. ¿Sí me entiendes? No es que el que no conocía la ley no va a ser condenado. Ahí dice, todos los que pecaron sin ley van a perecer. Y eso se confirma donde leímos desde el versículo 14. Pero en el 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los que hacen, los que practican la voluntad de Dios. Esos son los justos. No es el tanto saber, sino lo que ponemos por obra. Eso es lo que nos va a ayudar delante del Señor. ¿Sí entiendes? Pero que entendiéramos, hermano, y fuéramos más sensibles a nuestra conciencia, porque cuando hacemos algo que no está bien, sin duda alguna, si tú estás con tu conciencia despierta, ella hablará a tu corazón, ella te enseñará que lo que estás haciendo está mal. Lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que practicaste, todas las cosas que estás haciendo, aunque nadie se da cuenta, hay algo dentro de ti que lo sabe y hay alguien en el universo que lo sabe. ¿Sí entiendes? Porque la Biblia así dice, nadie conoce el corazón del hombre, sino el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre se lo revela al espíritu de Dios. Y Dios que conoce las intenciones del corazón. ¿Sí me entiendes? Entonces, necesitamos poner mucha atención a nuestra conciencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Así sabremos cómo nos conducimos ante el Dios y ante las personas. Porque lo que hablamos o lo que sentimos, que quizás nadie se está dando cuenta, pero estamos pensando o estamos sintiendo cosas que no son agradables delante del Señor. Necesitamos entender que eso nos está alejando del Señor, nos está apartando. Y cuando nosotros, hermanos, no hacemos caso a nuestra conciencia, no podremos ser apercibidos, no podremos ser librados del mal. ¿Sí estás aquí? Porque si yo siento, yo sé, mi conciencia me está hablando, porque Dios la está usando para redarguirme y me hace sentir que lo que estoy haciendo o lo que dije o siento contra de ti no es bueno, pero yo trato de no escuchar a mi conciencia y me excuso y digo, no, estuvo bien porque Él me hizo, Él me trató, Él me ha hecho toda la vida imposible todo el tiempo. Entonces, si yo me excuso de esa manera, yo voy muriendo espiritualmente, porque el pecado se está apoderando de mí. No soy libre. ¿Sí estás aquí? Y por eso la iglesia está así, porque no es libre en su espíritu. Su espíritu está atado porque el pecado que hay y la persona no quiere ser libre, no quiere acercarse a Dios y más bien pedirle que le haga libre de esa situación. ¿Sí entiendes? Es mejor acercarnos delante de Dios y suplicarle que nos haga libre de esa situación, para que podamos acercarnos a Dios con una limpia conciencia, porque de otra manera nuestras oraciones, hermano, van a ser estorbadas, no van a ser escuchadas. Y vamos a ir leyendo adelantito para que mires cuando nosotros atesoramos en nuestro corazón cosas, aunque nuestra conciencia ha querido hablarnos, nos ha querido decir que aquello ofende a tu Dios y no hay paz en ti por lo que estás sintiendo, pero tú sigues necio en querer apagar la voz de tu conciencia, no vas a ser librado del mal, no vas a ser librado del castigo. ¿Sí entiendes? Pero cuando tú haces caso a tu conciencia y vas delante del Señor y pides perdón, dice su palabra que Él es grande en misericordia para perdonar nuestras faltas. ¿Sí entiendes? Entonces, mira,
Y por eso es que muchas personas, yo te dije, quizás te has de preguntar, ¿y qué pasó con aquellas personas que nunca escucharon a Dios? Leímos en el 14 que los que pecaron sin ley, estos están condenados. Pero en el 15, en el 14, mira, vamos a leer desde el 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, ellos no han escuchado el evangelio, no saben nada de la voluntad de Dios, dice, hacen por naturaleza lo que está en la ley. Estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice, hermano? Para ellos mismos. Ellos sabían que tienen que ser honestos, que tienen que ser rectos, que no tienen que hacerle mal a nadie, que no tienen que entrometerse en ningún lugar, y se esforzaron para hacerlo, buscaron el hacer eso porque estaba en sus corazones. Ellos serán justificados. Porque Dios conoce nuestros secretos. ¿Sí entiendes? En el 16 lo dice, Dios conoce nuestra intención, y estas personas que sabían que esto o aquello era malo y se esforzaban para no hacerlo, ellos tienen ley en su corazón y serán justificados. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces necesitamos poner en nuestro corazón, con nuestros oídos bien atentos a nuestra conciencia, porque es la alarma que Dios nos ha puesto para librarnos del mal, para librarnos del castigo. ¿Sí entiendes? Dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde, hermano? Ellos, dentro de ellos sabían que eso no estaba bien y no lo hacen. ¿Sí entiendes? Ellos están mostrando la obra de la ley, lo que Dios le había pedido a Israel, y muchas de las cosas que Dios nos ha estado pidiendo, hay muchas personas que no las practican. Ellos ya sienten que está mal y no lo quieren hacer. Saben que no es justo, saben que no es recto hacer eso. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Una vez más te repito, ¿quién da testimonio? ¿Y qué es dar testimonio? Alguien está hablando de algo, si está mal, si está bien o está mal, de aquello que sucedió, si está bien o está mal. ¿Sí estás aquí? Entonces nuestra conciencia va a hablar a nuestros corazones y nos va a decir si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no agrada a nuestro Dios. Y cuando alguien, hermano, es temeroso del Señor, si por cierta razón no se da cuenta o su conciencia no la puede, ahora sí que captar, el Señor va a hablar a esa persona. El Señor es grande en misericordia, ¿sí entiendes? Y le va a enseñar. Y si quizás no alcanza a entender por un sueño o por una visión o en su palabra, enseñará a aquella persona temerosa. ¿Sí estás aquí? Pero es bien importante que tengamos muy atentos nuestros oídos a nuestra conciencia. Dice el 16. Bueno, en nuestra conciencia dice que acusándonos o defendiendo sus razonamientos, dice el 16, en el día en que Dios juzgue por Jesucristo, ¿qué va a juzgar, hermano? ¿Sí entiendes? ¿Qué va a juzgar? Muchos no saben. Muchos no se dan cuenta. Nadie puede comprender qué está pasando en tu corazón, si es bueno o es malo, pero hay alguien que sí lo sabe. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira aquí atrásito en Hechos, capítulo 24, en el versículo 15. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces, hermano, tú te arrimas a orar, el cristiano se arrima a orar, a suplicar a Dios, pero con una conciencia sucia, con pecado, con mal sentimiento,
ha estado sintiendo odio por su prójimo, por su hermano, ¿cómo es que tu oración va a ser escuchada? Muchos se preguntan, pero ¿por qué yo oro y no pasa nada? No me escucha Dios. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Tienes falta de perdón? ¿Cómo es que se ensucia tu conciencia? ¿Cómo es que se ensucia tu conciencia y cómo es que se puede limpiar? Tu conciencia se ensucia por el pecado, por el no perdonar, por el no soltar a esas cargas. ¿Sí entiendes? Tu conciencia no es libre. Lo que tú has practicado, sea que sientas, sea que hayas practicado en acción, o sea que tú estés hablando cosas o pensando cosas, tu conciencia no está limpia. Porque si hay cierta persona que tú, según la estimas y esa persona te mira bien porque piensa que tú eres alguien confiable para él o ella, y tú sabes dentro de ti que has estado hablando y murmurando y diciendo cosas en contra de esa persona que supuestamente estimas tanto, ¿tu conciencia no te dice nada? ¿Tú te vas tranquilo a dormir y como que no pasó nada? ¿Sí estás aquí, hermano? Alguien te está hablando. No puedes irte a dormir así. No puedes seguir así. Mira, vamos a leer capítulo 24, versículo 15, lo tienes. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Fíjate bien, dice, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre. ¿Y por qué? Primero que entiendas por qué es que Pablo procura tener siempre algo. ¿Sí entiendes? Mira, déjatelo, leo el 16 y vamos a tratar de entender. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante quién. Pero ¿por qué procura eso? Lo leímos en el 15. Porque si no va a haber resurrección, si no va a haber esperanza, pues hermano, pues que no importa que haga cada quien que haga como quiera. De todas maneras no hay castigo. De todas maneras no hay recompensa. Pero, dice el 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, de que los muertos van a resucitar. ¿Quiénes? Dice, ¿nomás los justos? No, así de justos. O sea, todos vamos a resucitar un día. Y si yo no tengo una limpia conciencia delante del Señor, no seré una persona justa. Seré un injusto, un pecador. Entonces, cuando venga el Señor, voy a ser condenado. Pero si yo busco, por eso dice él, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. ¿Una qué? Conciencia sin ofensa. Porque si yo estoy sintiendo cosas en contra de ti, o allá en escondidito voy y digo un tanto de cosas en contra de ti, o comienzo a murmurar, me estoy metiendo en un problema grave. ¿Cómo me voy a sentar a estar murmurando de ti y al rato te miro y te saludo y ay, hermano, hermana, gloria a Dios, aleluya, y te abrazo y todo, y ¿cuántas Judas? ¿Sí estás aquí? Entonces no podemos jugar. Tenemos que entender nuestra conciencia. Dios nos la ha puesto para comunicarse con nosotros y estar hablándonos, enseñándonos, y que nosotros con esa conciencia limpia podamos acercarnos delante de Él. ¿Cómo la podemos limpiar? Por eso nos dice la palabra que debemos de acercarnos a Dios con una limpia conciencia.
para que nuestra oración pueda ser escuchada. ¿Sí entiendes? Hay muchas cosas que quizás tú procuras quitarlas de tu vida, pero te voy a decir algo que es tan fácil para que tú puedas caminar este camino. Mira, muchas veces, si estás aquí, hermano, muchas veces quizás tú procuras agradar al Señor, pero si tus oídos no están bien atentos a tu conciencia, no podrás hacerlo. Porque ahorita escuchas el mensaje, pero allá afuera hablas lo que sea, practicas lo que sea, haces alboroto y haces un montón de cosas y tu conciencia no puede hablar. Nunca te vas a percibir, nunca vas a escapar de esos lazos del enemigo. ¿Sí estás aquí, hermano? Pero si tú empiezas a escuchar tu conciencia, antes de que estés ahí, el Espíritu va a hablar a tu conciencia y te dirá, no hables, no te metas ahí, no hagas, ten cuidado. Ahí hay peligro. ¿Sí estás aquí? Pero tú necesitas tener tus oídos bien abiertos a tu conciencia para que cuando el Espíritu Santo te quiera enseñar, tú estés dispuesto a escucharlo. Entonces no vas a hablar, entonces no vas a hacer aquellas cosas que haces porque hay alguien que te está hablando, porque tú quieres servir a Dios, porque tú quieres hacer lo justo, lo recto. Entonces, el Espíritu Santo hablará a tu conciencia y tú vas a poder escucharla porque tú estás, antes de hablar, tú estás meditando lo que vas a hablar. Antes de contestar, tú piensas lo que vas a contestar. Y alguien te va a ayudar. No estamos solos. ¿Sí entiendes? En el capítulo 9, de Romanos, abre tu Biblia en el capítulo 9 de Romanos. ¿Lo tienes? Versículo 1. ¿Lo tienen, hermano? Mira, dice, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Y qué? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él me enseña, si lo que estoy hablando, aquí está hablando acerca de que dice verdad. Pero cualquier otra cosa que hagamos, nuestra conciencia estará en paz. Si yo sé que lo que yo hice, lo que yo dije, está en paz, está libre de malos deseos, malos pensamientos o de malas acciones, yo voy a estar tranquilo. ¿Sí me entiendes? Y es algo, hermano, que no tan solamente para el que practica el mal necesita la conciencia bien abierta para entender lo que está haciendo, sino el que hace lo justo necesita siempre estar atento porque muchas veces lo que tú hiciste, si tú eres una persona que amas a Dios, que buscas el agradarle, que buscas hacer lo recto, tú estás trabajando haciendo lo que a Dios le agrada, esforzándote con tu conciencia atenta y de repente el enemigo te acusará usando a personas y dirán cosas en contra de ti. Pero si tú estás con tus oídos atentos a tu conciencia, lo que estas personas digan, no te va a preocupar, porque tú sabes lo que eres delante de Dios. Sí, estás aquí. Entonces, es tan importante que tanto los que están practicando el mal abran sus oídos a su conciencia para ser apercibidos, como el que está haciendo lo justo tiene que prestar siempre atención a su conciencia, porque lo que está haciendo lo hace delante del Señor en justicia. Y si el enemigo se levanta y te acusa y te dice y te apuntan y te señalan, tú no te meneas, tú no te mueves. ¿Sí estás aquí? Tu conciencia, como dice aquí, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, que te acusen de lo que te acusen, tu conciencia está tranquila. Tú sabes que nada de eso que te están acusando es verdad. Así es que pueden decir lo que quieran. ¿Sí estás aquí? Pero cuando tú estás atento a tu conciencia, no te mueve nada. Pero si no,
es que yo me estoy esforzando y ahí un hermano profetizó que yo soy el más pecador del mundo. Que profeticen lo que sea. ¿Sí estás aquí? Pero es que tuvieron un sueño de que yo soy no sé qué. Pues que tengan los sueños que quieran. Está bien, que sigan soñando. ¿Sí estás aquí? Y eso sirve para las dos cosas. Yo sé que ando torcido, chueco y todo, y que vengan y me digan, no, hermano, que tú eres un ángel y que no. Ok, hermano, yo sé cómo ando. ¿Sí estás aquí? Nuestra conciencia va a hablarnos a nuestro corazón. El Espíritu Santo usará ese medio para hablarnos. Por eso es tan importante que abramos bien nuestros oídos a nuestra conciencia. No lo que escuchamos acá afuera, sino lo que acá nos están hablando. Porque hay alguien que nos habla en nuestro corazón. Hay alguien que nos está queriendo guiar. Tú estás bien afligido, tú estás, oh, no sé si es verdad, no sé si, y quizás sí es cierto. No, espérate. Habla con el Señor, escucha tu conciencia, Él te va a decir. ¿Sí entiendes? Pero es que me acusan, que te acusen. Mira, la verdad muchas veces lo que te preocupa, más bien, es que van a quemar tu récord. Más bien te preocupa lo que van a decir porque ya no serás aquella persona intacta, aquella persona íntegra delante del Señor, supuestamente. No, hermano, lo que la gente diga no te mancha nada delante del Señor. ¿Sí entiendes? Lo que la gente quiera decir de ti, nada afecta en la relación con Dios. ¿Sí entiendes? Entonces tú debes de estar seguro dentro de ti, en tu conciencia. Y te estoy diciendo, no estoy hablando de aquellos que están seguros por su necedad, que lo que están haciendo está bien. Porque hay personas que son necias, no quieren escuchar a su conciencia y lo que hacen ellos así es y así es. Y están chuecos. Pero estamos hablando de personas temerosas al Señor, que quieren cambiar, que están luchando, que quieren esforzarse, que quieren servirle, que quieren agradarle, que están trabajando, que quizás no han vencido, pero ahí están. No te preocupes, sigue luchando. ¿Sí entiendes? Sigue luchando. ¿Quién nos puede limpiar? Mira, abre tu Biblia en Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer desde el 11 así rapidito, pero en el 14 vamos a detenernos un poquito. ¿Lo tienes? Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué obtuvo, hermano? Una redención para siempre. No ocupa hacer otro sacrificio, no ocupa hacer sacrificios cada año, no. Él nos ha redimido para siempre. ¿Sí entiendes? 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué dice? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando ¿qué? Mira, piensa bien, hermano, porque una cosa es que tú pidas perdón y tú puedes decir, oh, hermano, perdóname por lo que hice. Pero aún así tú te vas con una conciencia sucia. Si estás aquí, no eres libre. Tú sabes que tu perdón o lo que tú dijiste fue algo así por encimita, pero hay una mancha dentro de ti todavía que no ha sido quitada.
¿Sí entiendes? Entonces, ¿quién es el que puede realmente limpiar tu conciencia, quitar eso donde tú la regaste, ofendiste, pecaste, pero vas delante del Señor, clamas con todo tu corazón y eres libre de aquello? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí están aquí, hermano? No es que voy a orar y yo todavía siento cosas, pero según yo ya oré, yo pedí perdón. No de esa manera. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo limpia tu conciencia. Tú debes de estar en paz, tranquilo. Si tú la regaste, si tú ofendiste a Dios, pecaste y vienes humillado con todo tu corazón, le suplicas misericordia, el Espíritu Santo va a dar testimonio a tu espíritu que has sido perdonado. Tú eres libre, estás en paz y muchas veces oras y te quebrantas y eres libre, pero sales y otra vez el enemigo viene a tu corazón y comienza a hablar. No te ha perdonado Dios porque tus pecados son muy sucios, tú no puedes ser perdonado y bla, bla, bla. El enemigo quiere volver a hacerte culpable. ¿Sí estás aquí? Pero si tú eres una persona con tus oídos bien atentos a tu conciencia, que el diablo diga lo que quiera. Que diga que no soy perdonado, no importa. Yo sé que soy perdonado. Si tú vienes de todo tu corazón arrepentido delante del Señor, tú sabes que Él es grande en misericordia y Él te puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. ¿Sí entiendes? Mira, aquí adelantito en primera de Juan lo dice, en el capítulo 1. No importa quién te quiera acusar. Ahora, con esto tenemos que entender que esto no es para justificarnos con un corazón endurecido y justificarnos y decir, nadie me tiene que decir nada, nadie me tiene que condenar, yo sé lo que estoy haciendo. Cuidado. Estamos hablando para el creyente que ama al Señor y que quiere vivir una vida recta delante de Él. ¿Sí estás aquí? Cuando tú vienes humillado delante del Señor, tú suplicas su misericordia, tienes que creer que Él te ha perdonado. ¿Sí entiendes? Claro, no estamos hablando para aquellos mañosos que no quieren realmente hacer lo bueno, pero ellos dicen, yo sé lo que es bueno, yo sí vivo y yo sí estoy bien y dicen un montón de cosas para justificarse. No de esa manera. Dice el 9, lo tienes, 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más, hermano? Mira, hermano, aquella maldad que sentíamos, que teníamos o lo que sea, cuando tú vienes humillado, le confiesas al Señor, le suplicas misericordia, te perdona, pero no solamente eso. ¿Qué más hace? Nos limpia eso, lo quita de nosotros. ¿Sí me entiendes? Cuando tú lo has hecho, yo sé que muchos han experimentado, sentían algo por alguien, contra alguien, oraron a Dios, Dios les perdonó el mal sentimiento y no tan solamente les perdonó, les quitó eso. Ahora puedes mirar a aquella persona con unos ojos diferentes. ¿Sí estás aquí? ¿Sí me entiendes? Pero solamente la sangre de Cristo lo puede hacer. Solamente Él. Es muy importante, porque si nosotros, hermano, no escuchamos a nuestra conciencia o no estamos con una conciencia limpia delante del Señor, nos vamos a perder. Pablo le dice a Timoteo acerca de unas personas que se habían extraviado por haberse apartado de la fe y por no haber hecho caso a su conciencia. ¿Sí estás aquí? Por no haberse presentado a Dios con una conciencia limpia. Lo que hacían, lo justificaban. Y cuando tú estás haciendo mal y no escuchas tu conciencia, eso te aparta. Muchos no están aquí a causa de eso. Ellos sabían que andaban chuecos, sabían que estaban mal, sabían que estaban practicando lo que no estaba bien, pero en vez de haber venido humillados delante del Señor,
y no haber escuchado a su conciencia, se apartaron. Y tú puedes hablar con ellos y ellos dicen, no, es que yo sé que yo estoy mal, Dios ya no me perdona porque yo sé que estoy mal y que yo así ando y que no sé qué. Por no haber escuchado su conciencia, se extraviaron de la fe. ¿Sí entiendes? Por eso no podemos jugar con eso. Entre más atentos estemos a nuestra conciencia, con nuestros oídos bien despiertos, va a ser más fácil caminar este camino. Él nos va a guiar, Él nos va a instruir, Él nos va a hablar. Si nos vamos desviando, Él va a hablar a nuestra conciencia para que volvemos a tomar ese camino. ¿Sí entiendes? Mira, déjate leo ahí rapidito, primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tienes? Y en el 5 lo dice, desde el 3 empieza, ahí también lo habla, desde el capítulo 3 está hablando por qué las personas se han apartado del Señor y qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué es esto tan importante, hermano? Porque muchas veces hay cosas que quizás no estamos muy seguros o qué, pero si nosotros tememos al Señor y queremos agradarle, Él va a hablar a nuestra conciencia. Como leímos en Romanos, en el capítulo 2, ella nos ayudará defendiéndonos o acusándonos. ¿Sí estás aquí? Yo podré decir que no hice mal y mi conciencia me va a decir, sí, hiciste mal. ¿Cómo te vas a quedar así? No, pero es que a mí me dijeron primero, a mí me hicieron primero. Tú hiciste mal. ¿Sí estás aquí? Y yo querré excusarme, yo querré decir que yo solamente me defendí, pero mi conciencia me va a decir, no, tú hiciste mal. No te deberías de haber defendido. Y por eso muchas veces cuando tú llegas a orar, tu oración no es escuchada, porque pasó algún incidente, pasó algún problema, y en vez de tú rogarle al Señor que te perdone, que te ayude, te justificas y dices, Señor, mira esta persona todo lo que me ha hecho, todo lo que ha pasado, esto y aquello. En vez de que tú no menciones nada de lo que te hicieron, más bien menciónale a Dios lo que tú has hecho y que te perdone por haberte comportado así. ¿Estás aquí? Tú buscas tener una conciencia limpia delante del Señor. Lo que las otras personas digan o hagan, nada te debe de afectar. Pero lo que tú has hablado y cómo tú te has comportado es lo que le deberías de exponer al Señor. Y humillarte y decir, Señor, mira cómo hablé, cómo hice, cómo esto, cómo reaccioné, cualquier cosa. Expónsela al Señor mejor, en vez de estar exponiendo lo que las personas hicieron o justificándote. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, mira, en el versículo 19 dice, ¿manteniendo qué? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Muchos naufragaron, se perdieron, se fueron, se desviaron por no guardar la fe y por no guardar una limpia conciencia. ¿Sí entiendes? Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo y le dice desde el versículo 18, en el versículo 5, fíjate lo que le dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y ¿qué, hermano? Y de buena conciencia, un amor, mira, hermano, fíjate lo que está diciendo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor que nacido de un corazón limpio. Ahora dice, y de buena conciencia, porque yo no puedo decir que te amo y que yo no sé qué, pero yo sé dentro de mí, mi conciencia me dice, eres hipócrita, eres mentiroso, porque tú no amas, porque tú no sientes eso, pero tú nomás estás diciendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo voy a tener una conciencia limpia? Yo digo que te amo con un amor limpio. Mi conciencia me va a decir la verdad. Porque está ahí para defenderme
o para acusarme. ¿Sí entiendes? Y también que tengamos y de fe no fingida. Mira, por último te voy a leer en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 19, hermanos. Ya leímos, ya sabemos cómo nos ensuciamos, cómo ensuciamos nuestra conciencia con el pecado por no escucharla, por nuestros sentimientos en contra de las personas. ¿Y cómo la podemos limpiar? Pidiéndole perdón al Señor, rogándole misericordia, y su sangre tiene poder para limpiar nuestras conciencias. ¿Sí entiendes? Entonces nuestras oraciones, hermano, serán escuchadas. Entonces serán respondidas. ¿Lo tienes, hermano? Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Acuérdate que ella es la que nos limpia, y por ese sacrificio es que nosotros podemos ahora sí entrar. Tenemos libertad para entrar delante del Padre en oración, hablándole, suplicándole. Ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado. Él está intercediendo por nosotros. Dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. A través de su sacrificio, a través de su muerte, Él nos abrió este velo. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, ¿qué? Con un corazón sincero. ¿En qué? O sea, bien seguros en la fe, que Él está ahí, que Él nos está escuchando y que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa entrada. No dudando. ¿Sí me entiendes? Por eso está diciendo, acerquémonos con corazón sincero, de verdad, sin hipocresía. Acerquémonos a Dios sinceramente. Dice, en plena seguridad, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? Que nuestro corazón no tenga mala conciencia de lo que hemos hablado, hemos practicado, de lo que hemos hecho, que nos acerquemos delante de Él con un corazón limpio. ¿Sí entiendes? Purificados los corazones de mala conciencia, para que podamos acercarnos. Pues ¿cómo me voy a poner a orar y yo no quiero verte, o yo siento esto en contra de ti? Y ¿cómo puede ser eso? Y no solamente entre los hermanos. ¿Cómo es que tú odias a alguien, al vecino, a un compañero de trabajo o a alguien? ¿Cómo tú vas a acercarte a orar a Dios de esa manera? Tranquilamente. ¿Cómo te acercas confiadamente así? No, así no. Por eso nos está diciendo cómo nos acerquemos confiadamente. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Sí entiendes? Ahí en el 22 nos dice cómo es que podemos acercarnos confiadamente delante del Señor. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de malas conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. ¿Sí entiendes, hermano? Entonces, debemos de aprender, hermano, a prestar mucha atención a nuestra conciencia. Todos nos podemos equivocar, pero si estamos atentos a nuestra conciencia, Dios hablará y nos enseñará, nos corregirá. Mire, hermano, si no prestamos atención a nuestra conciencia, no vamos a ser dirigidos en enseñanza solamente, porque el Padre al Hijo lo disciplina, lo enseña, lo corrige, pero cuando el Hijo no quiere, porque endurece su corazón a su conciencia, sus oídos no los pone atentos, lo que va a venir después de Él es el azote.
Si estás aquí. Pero si somos obedientes, nos vamos a librar de muchas dolencias, de muchos males. ¿Sí escuchaste bien? Mira bien que dice la Biblia que la vara es para el necio. Si nosotros no queremos, mejor humillados, mejor... Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Muchas veces yo le he pedido al Señor, Señor, enséñame cuál es tu voluntad, ayúdame a hacerla. No necesito de tu mano, no necesito de la vara, pero ayúdame, yo quiero hacerlo. Si estás aquí, si tú estás dispuesto, Él te va a guiar, Él te va a enseñar. Pero si eres hijo y no quieres obedecer, viene algo diferente. Entonces, seamos sabios, tenemos un Dios que es grande en misericordia, que Él es bueno, es justo, Él nos puede enseñar si nos humillamos, si le suplicamos misericordia, pero no endurezcamos nuestro corazón, no cerremos nuestros oídos a nuestra conciencia, porque estamos sintiendo cosas y hacemos como que no pasa nada, pero hay alguien que sí lo sabe. ¿Sí entiendes? Entonces supliquémosle al Señor que nos ayude, que el Señor te bendiga.